Ya están regresando. Gracias, ahorita continuamos entonces. Bien, ok, vamos a revisar este par de ejemplos que nos compartieron. Gracias a los compañeros que lo hicieron. Recording in progress. Son dos ejemplos bastante ilustrativos. Pero déjenme ubicarme. Ok, ven ahí, lo primero que ven es una pequeña diferencia entre los formatos, ¿verdad? Se hace la inspección, digo, la descripción, hay un historial, la razón del trabajo. No vi que hiciera referencia a alguna norma específica, pero sí cumple con el objetivo de inspeccionar internamente aquellos puntos en los que geométricamente es imposible llegar a inspeccionar. Y aquí la inspección visual es esto, ver gráficamente aquello que no podemos hacerlo directamente por inspección visual directa. Y se requiere conocimiento de lo que estamos inspeccionando. Claramente lo dicen los parámetros de inspección visual. Acá ya se empiezan a notar álabes con desgaste, diría que normal y cierta deformación. Acá ya se ve deformación más pronunciada. Aquí se ve desprendimiento de la protección superficial. Aquí hay algo mucho más serio, algo ingresó a la turbina. También se ve desprendimiento, probablemente por este cuerpo extraño dentro de la turbina se ve desprendimiento del recubrimiento que puede ser galvanizado, cromado o anodizado, se ve un desprendimiento. Aquí se ve un daño mucho más severo. Se ven deformidades, esas deformaciones. Esas deformaciones seguramente se pueden detectar con análisis de vibraciones. No sé qué tan factible sería hacer un análisis de vibraciones en esos equipos. Por lo visto es muy difícil, es una turbina de avión, pero sí, se ven los daños que de otra forma no podríamos, bueno, no tendríamos forma de verificar. Acá es más que obvio que estos álabes ya tienen deformación y eso con toda seguridad conduce a un desbalance que se puede detectar a través de vibraciones. Este cuerpo extraño aquí no tengo que hacer mayores comentarios. La presencia de ese cuerpo ahí es criminal prácticamente para cualquier tipo de equipo rotativo. Gracias ahí por compartirnos este ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Esto como una rutina nos puede llevar a mejorar nuestros mantenimientos preventivos, mejorar nuestras frecuencias, confirmar lo que se tenga sospechas e intervenir exactamente cuando es necesario. Esto es del Ingenio San Diego.
Por lo veo, esto es un reporte bastante rutinario. Y ya lo revisé hace un par de minutos antes de estar mostrándolo acá y tengo un par de comentarios. Obviamente se necesita tener conocimiento de este equipo para saber qué se está buscando, qué tipo de indicación buscar, qué tipo de discontinuidades. De lo contrario, va a ser muy difícil que cualquiera que vea esto interprete y le sea de utilidad. Seguramente a la persona que solicitó este informe le ha de haber servido mucho lo que le entregaron. Está la identificación del equipo. Aquí hay mucho más detalle acerca de la composición mecánica. Aquí ya incluye algo más. Nos dice a través de un semáforo cuál es el estatus. Ok, damage follow. Ok, seguimiento por daños en amarillo. Recuerdo que por acá vi algo en rojo. Ya nos dice acá cuál es el estatus acá. El filtro de venteo debe ser cambiado, pero vi que eso era como una conclusión bastante lógica, ¿verdad? Es un filtro de secante que garantiza que el aire entre seco hacia el aceite. Okay. Y relativo a eso es que iba mi comentario, no sé si coincidiremos con la persona que nos está compartiendo este reporte. Veamos, están analizando el interior de estos piñones dentro de la caja, ¿verdad? Tiene daño, lo cual es normal. Todo lo demás es básicamente no el diagnóstico. Desgaste de las caras, no. Corrosión dice que no hay. Pitting no hay tampoco. Otros tampoco, solo dice desgaste. Y es un desgaste normal. Veamos el siguiente. Se repite lo mismo, ¿eh? Desgaste y todo es normal. Y desgaste en las caras y desgaste normal. Se ve acá la evidencia del desgaste. Es moderado todavía, tiene indentaciones. Indentaciones son pequeños golpes. Acá sigue teniendo desgaste y todo lo demás negativo. Y es un desgaste normal, o sea, esta caja están comprobando de que está bien. Por acá empieza a aparecer algo que me llamó la atención. Indentaciones. Esto puede ser producto de algo que ingresó al aceite. Desgaste. Este reporte está bastante completo. Si fuera mi caso, diría que me da un buen estatus de lo que es la salud o condición de esta caja de engranajes. No me preocuparía mucho. Filtro de aceite, cambiarlo. Filtro de venteo, que es este. Para esto no hay que hacer un análisis de boroscopía, ¿verdad? Esto será algo rutinario. Ok, conclusiones, se observa desgaste en rodamientos, se observan indentaciones en el piñón intermedio. Se recomienda cambiar o filtrar el aceite. Se recomienda cambio filtro de secante. Se recomienda cambio o revisión de los elementos filtrantes del sistema de lubricación. Dar seguimiento al piñón intermedio. Ok, hay desgaste que es considerado normal. Ahora, ¿de qué otra forma? Aquí está, en términos de inspección visual, evidenciando la parte superficial de cada engranaje. Sin embargo, yo con este reporte no me animaría a hacer una recomendación de cambio de aceite. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo este tipo de ensayos no destructivos, significa que tengo yo bastante conocimiento sobre esto y sé que esta no sería la mejor herramienta para hacer ese tipo de recomendación. Yo me inclinaría más por recomendar o dar seguimiento a través de un análisis de lubricantes. El análisis de lubricantes es mucho más económico que un análisis de boroscopía como en este caso. Aunque sea desgaste normal, en un análisis de lubricantes se detectarían las trazas de lo que está desgastándose. Por ejemplo, si hay desgaste normal, va a ser seguramente de la parte de los piñones. Si hubiese problemas de rodamientos, también vamos a encontrar trazas de esos metales, que seguramente ya no va a ser solo hierro, va a ser níquel, cromo y hierro, y seguramente estos piñones están
están endurecidos superficialmente. Seguramente vamos a encontrar bastante carbono y bastante, si es nituración, vamos a encontrar otros elementos. Un análisis de lubricantes nos daría mucho mayor información sobre la magnitud del desgaste que hay acá. Sobre la magnitud en este caso parece ser poco desgaste, pero nos daría una mejor imagen de cómo abordar tribológicamente este equipo. Es un comentario adicional a lo que pude observar acá de inspección visual. Ambos reportes, como ven, están bastante gráficos y eso es lo que viene a soportar lo que les digo. La inspección no es solo directa, es inspección directa e indirecta, con apoyo de elementos auxiliares, en este caso, boroscopios, ¿verdad? Y ya en términos generales, acabamos de ver entonces 3 aplicaciones totalmente diferentes. Aeronáutica, mecánica, por este ejemplo de caja reductora, caja de engranajes, y un ejemplo en la industria farmacéutica. Ambos, en los 3 casos, la inspección visual nos da buenísimos resultados, nos dice qué hacer, y seguramente no hay que llegar a elegir otra técnica de ensayo no destructivo para confirmar. Con lo que vimos acá, se sacan conclusiones y conclusiones muy certeras. Bueno, damos por terminado este tema. ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto antes de continuar? Me parece muy enriquecedor este tipo de formatos y resultados que estamos observando acá. De mi parte, les agradezco mucho. Ingeniero, una pregunta. Dígame, ingeniero. Solo como conocimiento general, ¿como cuánto es el costo de un reporte de estos? ¿Un estimado? Estimado, el que yo hice fueron 5,000 quetzales. Ok. Sí. Ahora el de los otros compañeros, no sé, tal vez ellos nos podrán compartir esa información. Enterado, ingeniero, gracias. De nada, de Sí, nada. sí, en mi caso, pues, en el de la caja, pues, tiene un costo de 650 porque hago la inspección a 15 cajas. Pero, por ejemplo, o sea, ya se trabaja también con ellos el tema de fabricación de engranajes y sobre todo por eso No, con lo razón. realizamos, ¿verdad? O sea, hay un enlace entre también adquisición de repuestos. Entonces baja, pero normalmente creo que está en $950 un reporte para un equipo. Sí, entiendo. Sí, este tipo de reportes andan en ese rango de costos, sí, dependiendo quién lo haga, dependiendo de la criticidad y hasta a veces dependiendo qué tan frecuentes son los análisis, pueden llegar a cambiar los costos, pero varían entre 4,000 a 6,000 quetzales el tipo de ensayos que yo mando a hacer. Obviamente cambia también en otros sectores de la industria. Ok, me parece que todos creo que tienen una visión amplia ahorita de las aplicaciones de la inspección visual. Obviamente aquí estamos hablando de boroscopías, pero si volvemos a la fuente o al origen de todo, es inspección visual. Es inspección visual. La inspección visual a través de boroscopía nada más implica más aprendizaje sobre las técnicas de manejo de los equipos, ¿verdad? La base que necesitan es todo lo relacionado a inspección visual, lo que dicen las normas. El apoyo de los aparatos, pues, es algo complementario, pero sigue siendo inspección visual. Ok, con esto damos terminado el tema de inspección visual. Los documentos que vimos aquí, pues, obviamente ya están en el chat, que los pueden descargar, los 2 ejemplos que nos compartimos, compañeros. El que yo les mostré, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que los tengan a mano como referencia. Bueno, y vamos a continuar con el siguiente tema y vamos a empezar a adentrarnos también de forma muy superficial al tema de tintas o líquidos penetrantes. Este tema es muy interesante también. Muy interesante, y previo a realizar un ensayo de líquidos penetrantes, debimos haber pasado por la parte de inspección visual. Seguramente no con el uso de boroscopios, pero sí para garantizar que las discontinuidades que pudiesen aparecer
no hayan sido detectados con inspección visual o que a través de la inspección visual nos quede todavía la duda de que puedan existir otros tipos de discontinuidades y esto justificaría entrar a líquidos penetrantes. Si fuese líquidos penetrantes se aplicaría para cualquier tipo de material y nos podría básicamente podríamos decir que con esto vamos a encontrar casi que la mayoría de discontinuidades que puedan estar abiertas a las superficies. Sin embargo, si tuviésemos alguna leve sospecha de que la discontinuidad puede estar no conectada a la superficie, sino que fuera totalmente subsuperficial, también podríamos elegir entre realizar líquidos penetrantes o partículas magnéticas, con la condicionante que las partículas magnéticas solo nos van a funcionar en materiales ferrosos. Esta es una de las ventajas de los líquidos penetrantes respecto a las partículas magnéticas. Ahora empecemos. ¿Qué son los líquidos penetrantes? Los líquidos penetrantes, voy a detenerme un par de segundos acá. Esta presentación es interactiva, está hecha en Genially y solo está disponible en línea también. Entonces, recordarán en la última clase que usamos esta presentación, este tipo de presentaciones. Aquí en la esquina superior derecha hay un pequeño icono, un dedito. Ahí le dan clic ahí y les va a mostrar todos aquellos puntos en donde hay información. Entonces, para que lo tengan a la mano y no se les escape. Pues empecemos con lo que son los líquidos penetrantes. La inspección por líquidos penetrantes es empleada para detectar e indicar discontinuidades que afloran a la superficie de los materiales examinados. El método permite también detectar discontinuidades subsuperficiales siempre y cuando tengan conexión directa con la superficie. Básicamente se tienen que aplicar en materiales no porosos. Esto es algo muy importante. Si los materiales porosos, si las superficies de los materiales son irregulares o bastante porosos, los líquidos no nos van a servir acá, porque los líquidos van a empezar a penetrar en todos los poros que existan, porque es un efecto de capilaridad y no necesariamente van a mostrar entonces discontinuidades. Van a aparecer un montón de indicaciones, pero van a ser falsas indicaciones porque no van a haber discontinuidades. El empleo de líquidos penetrantes es uno de los métodos más rápidos y más económicos. Sin embargo, no podemos olvidar que rápida y económica, esto es generalmente asociado con la frase cualquiera lo puede hacer, cuando realmente es totalmente lo contrario. Sin embargo, demandará de un extenso conocimiento sobre los mecanismos de falla, a los cuales está propenso a sufrir el componente a inspeccionar. La interpretación en este caso es más del 80% de la efectividad de la tarea de examinación. En términos generales, esta prueba consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie a examinar, el cual penetra en las discontinuidades del material debido al fenómeno de capilaridad. Más adelantito vamos a ver con más detalle este fenómeno o este principio de capilaridad. Después de cierto tiempo, se remueve el exceso de penetrante y se aplica un revelador, el cual generalmente es un polvo blanco que absorbe el líquido que ha penetrado en la discontinuidad y sobre la capa de revelador se delinea el contorno de la discontinuidad si existiese. 4 pasos importantes para la aplicación de este método. El primero, y el que no debe faltar, es la limpieza de superficies. ¿Por qué es importante realizar una limpieza? Porque estamos utilizando el principio de capilaridad. Eso significa que lo que nosotros pongamos sobre la superficie para indicarnos la discontinuidad tiene que necesariamente, forzosamente, entrar a esta discontinuidad. Si hay algo que bloquee el ingreso, aunque exista la discontinuidad, no nos va a servir. Entonces, una limpieza debidamente realizada va a ser esencial para poder aplicar esta técnica. Y precisamente acá es donde juega un papel muy importante la inspección visual previa a la aplicación de líquidos, porque seguramente vamos a detectar que la superficie no está lista cuando hagamos nuestra inspección visual. El segundo paso
es la aplicación del líquido penetrante y dejarlo reposar 10 minutos. Acá tenemos nuestra pieza, hacemos la limpieza superficial, ya estamos, en este caso, por fines administrativos, viendo que hay una pequeña discontinuidad acá, una pequeña grieta. Aplicamos nuestro líquido penetrante, que en este caso es de color rojo, cubrimos toda la superficie, esperamos 10 minutos y luego limpiamos todo el exceso de penetrante, que básicamente es todo aquel penetrante que no ingresó a ninguna discontinuidad. Si ven acá, el color vuelve a ser gris, porque ya se limpió el exceso de penetrante rojo, y este penetrante rojo ahora se ve que ingresó por la discontinuidad. El último paso es la aplicación del revelador. Acá, por fines ilustrativos, vimos que a pesar de que la superficie es gris, se nota la línea por donde ingresó el penetrante. Eso no es lo que sucede siempre. Si la discontinuidad es muy pequeña o es muy angosta, no se va a poder apreciar este penetrante que ha ingresado. Entonces, el último paso del método es aplicar un revelador. Puede ser un revelador en polvo o en spray, y lo que hacemos es cubrir completamente el área que previamente habíamos cubierto con penetrante. Esperar cierto tiempo, y este penetrante lo que va a hacer es que aflore el penetrante. El revelador, perdón, va a hacer que aflore el penetrante. Y en este caso, como es un penetrante, perdón, es un color removedor, perdón, revelador, me estoy haciendo bolas, perdón, un revelador de color blanco, y el penetrante es de color rojo, es obvio que lo que vamos a tener entonces va a ser una indicación sobre una superficie blanca, pero la indicación va a ser de color rojo. En resumen, así es como funciona la aplicación de líquidos penetrantes. Son 4 pasos: limpieza inicial, aplicación del penetrante, aplicación del revelador y limpieza final. Okay. En la limpieza inicial, ¿qué es la limpieza inicial? En toda pieza o componente que se inspeccione por este método, se deben eliminar de la superficie todos los contaminantes, sean estos óxidos, grasa, aceite, pintura, etc. Todo aquello que impida al penetrante introducirse en las discontinuidades. Eso es el objetivo de la limpieza. Hay 2 métodos generales para realizar esta limpieza. Una prelimpieza, que puede hacerse con medios químicos o mecánicos. Normalmente la limpieza previa se realiza en 2 pasos. El primero es propiamente una prelimpieza, en la que se pueden emplear medios químicos o mecánicos para remover los contaminantes de la superficie. Va a depender también del estado de la superficie que queremos limpiar. Los métodos de limpieza mecánica, como el sandblasting y el esmerilado, no están permitidos, porque fácilmente pueden llegar a ocultar las discontinuidades superficiales. Debemos tener cuidado con esto, que por hacer una mejor limpieza usemos el método inadecuado, y en lugar de evidenciar las discontinuidades, las terminemos ocultando. Esta es una prelimpieza o limpieza previa. La limpieza formal consiste en la limpieza con un solvente o removedor que sea afín con el penetrante que se empleará en la inspección. Todo esto con el fin de que las posibles indicaciones queden limpias y permitan la entrada del penetrante. O sea, esto es esencial antes de iniciar el método. Si la superficie, si en el proceso de limpieza, en lugar de limpiar, ocultamos las discontinuidades, estamos echando a perder el método desde el primer paso. Y en la aplicación del penetrante podemos utilizar 3 tipos. Bueno, pero empecemos con lo básico. Se aplica por cualquier método el penetrante que humedezca totalmente la superficie que se va a inspeccionar, dependiendo del tamaño de las piezas, de su área y de la frecuencia de trabajo. Se puede seleccionar
empleo de rociado, inmersión, o brocha, etc. Cualquiera que sea la elección, esta debe asegurar que el penetrante cubra totalmente la superficie. Existen diferentes clases de penetrantes que tienen aplicaciones bien definidas. Por ejemplo, si la superficie es rugosa, se debe emplear de preferencia un penetrante que sea lavable con agua. Si la superficie es tersa, se puede emplear un penetrante removible con solvente, y si es necesario gran sensibilidad, pero con fácil remoción, debe emplearse un penetrante post-emulsificado. Otra variable importante a tomar en cuenta es la sensibilidad, ya que si hace falta una alta sensibilidad, o sea, detección de fracturas muy pequeñas o cerradas, debe aplicarse un penetrante fluorescente de alta luminosidad, o si se desea una sensibilidad normal, debe emplearse un penetrante de alto contraste, o sea, que sea fácilmente visible. Por otra parte, el tiempo de penetración es una variable crítica en este tipo de inspección. Un tiempo muy breve no permite que la concentración del penetrante en las discontinuidades sea la óptima. Por este motivo, el tiempo que debe permanecer el penetrante en la superficie sujeta a inspección debe determinarse experimentalmente, aunque con las normas existen tiempos mínimos recomendados. El tiempo de penetración puede variar desde 5 minutos para discontinuidades relativamente grandes hasta 45 minutos para discontinuidades muy cerradas o pequeñas, como es el caso de las fracturas por fatiga. ¿Qué tipos de penetrantes podemos utilizar? Aquí menciono 3 que son los más utilizados. Tenemos los removibles con agua. Estos se retiran de la superficie con agua, lo cual no debe exceder de una temperatura de 45 grados Celsius. El lavado puede realizarse por rociado de gota gruesa o con una mezcla de agua y aire a presión. En este último caso, la presión de rociado no debe ser superior a los 35 psi. Cualquiera que sea el método de lavado seleccionado, se debe asegurar que éste no remueva el penetrante que se encuentre introducido en las discontinuidades. Esto es importante para cualquier tipo de penetrante que hayamos aplicado. ¿Cómo lo vamos a remover? Debemos tener cuidado de no remover en exceso, o sea, no limpiar completamente el penetrante que ingresó a las discontinuidades. Post-emulsificables. Requieren de la aplicación de una sustancia para provocar que el penetrante se solubilice en el agua. Se pueden emplear emulsificantes hidrosolubles o liposolubles, dependiendo de la sensibilidad y de la rapidez con que se quiera realizar la inspección. Una vez que ha transcurrido el tiempo de emulsificación, el exceso de penetrante se lava de forma similar a como se hace con los penetrantes removidos con agua. Removibles con solventes. Se retiran de la superficie empleando un material absorbente que puede ser tela o papel, con la condición que no dejen pelusa. En caso necesario, se puede humedecer el material absorbente con el removedor que se emplea para la limpieza previa. Una recomendación muy importante es la de evitar lavar la superficie con el removedor. Además de ser un desperdicio de este material, el removedor disuelve y elimina al penetrante que se introdujo en las discontinuidades. No importa cuál de los 3 tipos se utilicen, lo que debemos garantizar es que en la remoción del exceso del penetrante no removamos aquello que nos interesa que se quede ahí, o sea, aquello que nos interesa que se quede es lo que ingresó a la discontinuidad. La aplicación del revelador. La función del revelador es absorber o extraer el penetrante atrapado en las discontinuidades, aumentando o provocando la visibilidad de las indicaciones. Esa es la función primordial del revelador. El penetrante por sí mismo no va a ser visible a nuestra vista. Probablemente a través de la ayuda de un tipo de aumento podrá hacerlo, pero aquí la idea es no usar mayores elementos que los que el método requiere, que es la limpieza, la aplicación, removedor, limpieza nuevamente y observación visual. En esta
etapas se deben considerar dos cosas muy importantes: tiempo de revelado e interpretación y evaluación de las indicaciones. Tanto el penetrante requiere de cierto tiempo para garantizar que ingrese completamente y nos dé una indicación si existe o no una discontinuidad. Y la aplicación del revelador, las indicaciones van a empezar a aflorar inmediatamente después de que se termine la aplicación del revelador. Sin embargo, necesitará cierto tiempo para que realmente sean totalmente visibles. Si son muy pequeñas las fracturas o las discontinuidades, le va a tardar más tiempo al penetrante a aflorar por acción del revelador. Hay reveladores diversos. Hay los llamados secos, hay unos que son una suspensión acuosa y otros que son una suspensión no acuosa y en solución. ¿Qué son los secos? Solo se recomiendan, y esto es importante, para los líquidos fluorescentes, y tienen la ventaja de dejar una capa muy fina y en algunas ocasiones invisibles. Este tipo de revelador tiene la más alta resolución al formar indicaciones. Su empleo se recomienda cuando no deben quedar residuos después de terminar la inspección. En suspensión acuosa, sus mismos nombres lo dicen, ¿verdad? Revelador en suspensión acuosa. Se recomienda cuando la inspección se realiza empleando penetrantes removibles con agua. Es fácil, entendible fácilmente porque tienen que ser compatibles, ¿verdad? Pero tienen el inconveniente de que son los reveladores con la más baja resolución. Estos reveladores se pueden aplicar por inmersión, seguidos de un secado o por rociado y secado al aire. Reveladores en suspensión no acuosa. Son los más empleados y tienen la ventaja de una evaporación muy rápida, lo que permite la formación de indicaciones bastante claras y definidas y en poco tiempo. Conforme a las normas, es el revelador recomendado para los penetrantes removibles con solventes. Estos reveladores generalmente se aplican por aspersión, con lo que se obtiene una capa uniforme. Los reveladores en solución generalmente son soluciones acuosas y tienen la ventaja con respecto a los reveladores en suspensión de no necesitar una agitación continua para mantener la solución homogénea. Se aplican por inmersión o rociado, seguido de un secado al aire o en estufa. En estufa se refiere que son piezas pequeñas realmente que las podemos calentar para acelerar el tiempo de la revelación. Creo que yo nunca he visto que hagan este proceso de meterlo a calentar para acelerar, simplemente se deja evaporar, secar el tiempo que sea necesario. Y la limpieza final, ¿cómo la realizamos? Puede ser con agua, puede ser por inmersión o utilizando un removedor. En síntesis, este sería un resumen de lo que es el método de líquidos penetrantes. Sin embargo, este método es bien extenso y requiere ampliación de todo esto que estamos resumiendo acá, ¿verdad? Y eso es a lo que vamos en estos momentos. ¿Qué es la acción capilar o capilaridad? Este es un recordatorio, ¿verdad? La acción capilar es responsable de dos mecanismos: la habilidad de entrar en las discontinuidades y la habilidad de salir de las mismas de los líquidos penetrantes. La capilaridad es demostrada a través de la capacidad de un líquido de emerger en un tubo de diámetro pequeño que se encuentre vertical a la superficie sin apoyos externos. Veamos esto. Tenemos una serie de tubos de diferente diámetro. El de la izquierda es el diámetro más grande de este set de 5 tubos. El siguiente va disminuyendo su diámetro, el siguiente disminuye aún más, el cuarto disminuye y el quinto es el más delgado de todos. ¿Qué es lo que se pretende demostrar acá? La capacidad de los líquidos de penetrar en los orificios más pequeños que se encuentren. Y vean esto, el líquido penetró
más en el tubo más delgado. Vean la altura a la que penetró el líquido. En el segundo, que es de mayor diámetro, penetró una menor altura. En el siguiente menos, hasta llegar al de diámetro exageradamente grande, en donde ya se quedó a un nivel bastante bajo. Una acción similar y que en la que también se observa el principio de capilaridad es la acción que se ejerce de limpieza con paños. Cuando una superficie está húmeda y aplicamos, acercamos a él un paño y lo ponemos en contacto, se van a dar cuenta que el paño empieza a humedecerse. Aunque no esté en contacto toda su área con la parte húmeda de la superficie. Ese es el mismo efecto, capilaridad. Este paño es poroso. Es poroso a nivel capilar, entonces los líquidos van a empezar a ingresar bajo el mismo principio que vimos aquí en la fotografía de la izquierda, por capilaridades que ingresan los líquidos en este tipo de paños. Ese es el diseño con el cual fue concebido, que ingresara por capilaridad para absorción de líquidos. Veamos este otro ejemplo, que es lo que explica el hecho de que un líquido ingrese o no a un orificio capilar. El líquido no subirá por el tubo hasta que el mismo líquido aumente las paredes de este. Esto sucede debido a que el líquido aumenta las paredes del tubo y genera un ángulo de contacto bajo y ayudado por los mecanismos de tensión superficial. Veamos acá. Tenemos al agua y al mercurio. El bajo ángulo de contacto causará que las orillas del líquido se curven hacia arriba, que es lo que vemos en el caso del mercurio. La tensión superficial hará que el líquido en el centro de la columna trepe, con ello incrementando el nivel del líquido. Una explicación de qué relación hay entre la humectación de las paredes para que el líquido suba. Si el líquido no es capaz de humectar la superficie, el líquido no va a funcionar capilarmente. Esto es el principio de capilaridad para explicar la acción de los líquidos penetrantes. ¿Cómo clasificamos los líquidos penetrantes? De acuerdo a la AMS 2644, hay tres tipos de penetrantes. El tipo 1, que son líquidos penetrantes fluorescentes. El tipo 2 son los penetrantes visibles, o sea, el más común. Y el tipo 3, penetrante visible y fluorescente, o sea, un penetrante de tipo dual. Técnicamente el penetrante es incoloro, por lo que para su mejor visualización se añaden tintes. De manera que en la clasificación AMS 2644, cuando se utiliza el término tipo, se refiere al tinte utilizado para hacerlo visible. El tinte es nada más para facilitar la indicación. Técnicamente el penetrante es incoloro. Bueno, esto es una repetición de lo que acabo de escribirles acá. Según el método, hay 4 métodos siempre siguiendo la designación AMS. Método A hasta el método B. El método A es lavable con agua. El método B es posemulsificable lipolítico. El método C, removible con solvente. El método D, posemulsificable hidrofílico. Cuando la clasificación hace referencia al concepto método, se refiere al método para remover el penetrante. Hay mucho que leer sobre líquidos penetrantes, pero al final la aplicación, créanme, es bastante sencilla y es bastante barata, mucho más barata que hacer una inspección visual subcontratada. Sensibilidades también es otro parámetro que se toma en cuenta para hacer una clasificación. De acuerdo siempre a la AMS 2624, nos dice que la sensibilidad 1
1 y 2 es una sensibilidad ultra baja. Sensibilidad 1, sensibilidad baja. Corresponde al nivel de sensibilidad 2, una sensibilidad normal. Un nivel 3 de sensibilidad corresponde a una sensibilidad alta. Un nivel de sensibilidad 4 corresponde a una sensibilidad ultra alta. Para efecto de los líquidos penetrantes, solo los tipo 1, o sea, los fluorescentes, pueden variar su nivel de sensibilidad, no así con los visibles, el tipo 1, estos no varían su nivel de sensibilidad. Según su forma. Forma A se refiere al tipo de revelador. La forma A es un revelador en polvo seco. La forma B, revelador soluble en agua. Forma C, revelador suspendido en agua. Revelador D, revelador no acuoso. Y forma E, un revelador específico. Para efecto de los líquidos penetrantes, cuando hace mención al concepto forma, se refiere a la presentación en la que vienen o vienen los reveladores. Como todo método tiene sus ventajas y sus desventajas. Y veamos cuáles son las ventajas de los líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes son capaces de inspeccionar el total de la superficie exterior de la pieza a probar en una sola operación, incluso si el objeto tiene geometría irregular. Los líquidos penetrantes son capaces de detectar discontinuidades muy pequeñas, incluso el sangrado que se produce durante el revelado de las discontinuidades magnifica el tamaño de la indicación, haciéndola fácil de detectar. Para la detección de indicaciones no deberíamos utilizar ningún instrumento auxiliar más que nuestra vista, o si utilizamos lentes, pues obviamente nuestros lentes, pero ningún tipo de aumento. Eso debería ser como que algo básico a saber y como una ventaja de los líquidos penetrantes. Las indicaciones en el método de líquidos penetrantes se manifiestan y informan directamente sobre la superficie inspeccionada, ofreciéndonos información sobre su localización, orientación y longitud aproximada. Básicamente cumple con lo que nos dice que son las discontinuidades. Es un método rápido, simple y económico, fácilmente automatizado. Los líquidos penetrantes pueden ser utilizados en materiales metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferrosos. Esto considero yo que es una de las ventajas más grandes de este método. Es posible regular la sensibilidad del método a través de variar la sensibilidad del revelador. No aparece acá, pero es el revelador. Y con respecto a las desventajas, existen algunas limitaciones asociadas con el método de líquidos penetrantes, tales como no es capaz de detectar discontinuidades que no se encuentren abiertas a la superficie. Esto a estas alturas es bastante obvio, ¿verdad? La superficie de la pieza a inspeccionar e incluso el interior de la discontinuidad deben estar limpios y libres de contaminantes para así obtener resultados consistentes. Materiales porosos o absorbentes no pueden ser inspeccionados con líquidos penetrantes. Lo que obtendríamos simplemente falsas indicaciones que nos dirían que hay discontinuidades cuando en la realidad estas no existen. Algunos constituyentes de los líquidos penetrantes pueden dañar o afectar algunos materiales. Cada vez que se requiera reinspeccionar una pieza, se necesita volver a limpiar perfectamente la pieza, o sea, volver a empezar nuevamente con el proceso. Veamos estos ejemplos. Estos ejemplos son de la industria avícola. Calculo que serían como del 2017. Estas son tuberías que conducían amoníaco para un sistema de refrigeración de cuartos fríos. Era un sistema de tuberías que se estaba montando y todo era soldado. Antes de recepcionar o recibir el trabajo, el proyecto final, teníamos que contar con
las pruebas o los resultados de ensayos no destructivos que el mismo proveedor se había comprometido a entregar. Él utilizó, aparte de inspección visual, obviamente la inspección visual era obligatoria. El método que escogió fue líquidos penetrantes y ultrasonido, pulso eco. Acá vemos parte de la aplicación. Vean que aquí es bastante obvio el proceso de limpieza previo a la aplicación del método. Se ve acá que fue limpiado y se nota fácilmente, ¿verdad? Finalmente, esto que vemos acá son las indicaciones que se obtuvieron. Aquí hay una cavidad de cráter y acá todavía se ve que el revelador no ha sido limpiado y ya se formaron las indicaciones. Y esta corresponde a una falta de fusión lateral y salpicadura. Vamos a ver si logro o no se puede aumentar esto más. Pero lo que hay acá son pequeñas indicaciones que corresponden, según el inspector que evaluó esto, a falta de fusión lateral y salpicadura. Son ejemplos netamente de soldadura. Vamos el de arriba. Aquí no está indicado, pero se muestra un socavado lateral. En el de abajo, falta de fusión lateral. Aquí es bastante obvio, ¿verdad? Bastante obvio, pero a través de la observación sobre el revelador. Esto sin el revelador es imposible poder detectarlo. Aunque aquí pareciera que está hasta de más utilizar los líquidos penetrantes, porque diríamos, con inspección visual detectamos eso. Realmente, la inspección visual no detectó eso. Por eso fue que se tuvo la necesidad de aplicar líquidos penetrantes y ahí se hizo obviamente visible. En la inspección visual probablemente nos quede la sospecha de que hay una discontinuidad, pero requerimos aplicar líquidos penetrantes para terminar de confirmar eso. Si en la inspección visual se hubiese determinado, ya no hubiese tenido necesidad de aplicar líquidos penetrantes. Son ejemplos prácticos, son de hace 2017 o 2018, sin mucho. Ya entrando a un poco más de detalle, vamos a ver la aplicación práctica del método. El método de líquidos penetrantes es confiable solo cuando las partes a ser inspeccionadas se encuentran limpias y libres de contaminantes, materiales extraños, tanto en la superficie como en el interior de las discontinuidades, reducen el tamaño de la indicación generada o en el peor de los casos la bloquean. Eso sería lo peor, ¿verdad? Aceptar una soldadura segura, digamos, está perfecto cuando realmente lo que se hizo fue bloquear toda aquella indicación que podría dar pie a una discontinuidad interior o subsuperficial o abierta a la superficie. Vean estos ejemplos, ejemplos que no cuadran con lo que dice el método, que primero se debe limpiar. Aquí no hay limpieza y se limpió nada más el cordón. Se van a dar cuenta en un video que tengo más adelante que hay que limpiar no solo el cordón, sino hasta 1 pulgada a cada lado para garantizar que se cubran todas aquellas discontinuidades que puedan ser laterales o paralelas al cordón. Métodos de limpieza. Se debe tener cuidado con la selección del método previo a la inspección con líquidos penetrantes, ya que la confiabilidad del método se verá comprometida al seleccionar una técnica de limpieza inapropiada. Algunas metodologías de limpieza pudieran afectar la habilidad del penetrante para entrar en las discontinuidades. Para la correcta selección del método de limpieza se debe considerar lo siguiente: tipos de contaminantes o suciedad a ser removida, composición del material a ser inspeccionado, disponibilidad de los equipos para la limpieza, factores tales como tiempo y costo. Hay muchas cosas que considerar acá, pero sobre todo ver el estado real del área que se va a inspeccionar. Y aquí tenemos algunos métodos. Existe un sinnúmero de métodos para realizar la limpieza de los materiales a inspeccionar, desde el caldeado para superficies con óxido, o sea, métodos mecánicos, hasta el vapor desengrasante para las superficies grasosas, desincrustante, que es un método químico, y la limpieza ultrasónica, etc. No importa qué método utilizamos,
el método de limpieza debe cumplir con lo establecido por la norma. No debe encubrir, no debe tapar las discontinuidades, debe al contrario hacerlas evidentes para la penetración del penetrante. Acá tenemos métodos que habíamos dicho que no están recomendados: el sandblast, el esmerilado. Es algo que no deberíamos hacer cuando vayamos a inspeccionar soldaduras. Seguramente, en lugar de usar una pulidora, podríamos utilizar cepillos de alambre. Cepillos de alambre que también tener cuidado, ¿verdad? No limpiar en exceso, porque podemos en ese proceso de limpieza ocultar las discontinuidades. Aplicación del penetrante. Para la aplicación de líquidos penetrantes queda en evidencia la enorme versatilidad del método, ya que existen diversas técnicas aceptables para la aplicación del penetrante, dentro de las cuales se encuentran por inmersión, por spray, por brocha, por métodos localizados y todo aquello que nos funcione para aplicar el penetrante de forma uniforme es aceptado. En general, los rangos de temperatura para la aplicación del penetrante se considera el siguiente rango: de 4 a 49 grados Celsius. Sin embargo, las directrices del fabricante siempre se deben tomar en cuenta. Ya que vemos unos ejemplos, tenemos spray, tenemos brochas para aquellos casos que son localizados. Vean esta parte interior. Este es un ejemplo de una aplicación totalmente personalizada o localizada, ¿verdad? Y esto es sumamente importante: los tiempos de penetración. El tiempo de penetración es conceptualizado como el tiempo que debe de pasar para permitir que el penetrante entre a las discontinuidades, y es contado a partir que se inicia la aplicación del mismo. Existen factores que afectan el tiempo que se debe de dejar que el penetrante permanezca en la pieza de prueba previo a la remoción de exceso. Esto que vemos acá, por lo que alcanzo a ver, es una especie de cigüeñal, ¿verdad? Acá está completamente recubierto y están dándole el tiempo antes de proceder a la limpieza. Y para esto pues debemos tomar el tipo de material, tamaño de las discontinuidades que podríamos encontrar en esas piezas, tipo de penetrante, la viscosidad y la sensibilidad que requerimos. Hay diferentes parámetros que tomar en cuenta para determinar el tiempo. Y nuevamente, cada tipo de penetrante trae sus recomendaciones. Recomendaciones del fabricante, que es uno de los mejores parámetros a tomar en cuenta. Yo creo que la mayoría de técnicos utilizan ese parámetro para determinar los tiempos. Acá tenemos, dependiendo del material, algunos tiempos recomendados. Y esto está ya en función de normas. O sea, no es absoluto lo que diga el fabricante. Muchas veces el fabricante establece tiempos de acuerdo a las características de su producto, o sea, del líquido penetrante. Sin embargo, la superficie, el acabado, el tipo de material sobre el cual se van a aplicar, también toma parte importante en estos criterios de selección. Y la norma, la ASME BP-BCB del 2017, nos proporciona esta tabla de tiempos. Ya miramos todos los materiales metálicos, básicamente son 10 minutos. Dependiendo de los materiales, ya se toma otro tiempo, 5 minutos casi para la mayoría, pero el máximo tiempo acá es 10 minutos. La mayor parte, según mi experiencia, la mayor parte de técnicos utilizan este tiempo máximo, el más grande, para garantizar que el penetrante ingrese a cualquier tipo de discontinuidad, sin importar el material y la superficie. Con esto están cubiertos y ese es el tiempo que se ha tomado. Bueno, se toma como estándar a veces
sin conocer los detalles que esta tabla nos da, ¿verdad? Otra tabla, pero con otra norma. Esta es la ASTM E165. Acá vemos que la diferencia es nula en cuanto a penetrantes. Aquí lo único que cambia es que ya también nos da el tiempo para reveladores. Miren, el menor tiempo para todos los materiales 5, el más alto 10, y para reveladores en general 10 minutos de penetración. Hay factores que considerar para aplicar estos tiempos. Aquí tenemos ya ciertas observaciones. Eso de tomarlo en cuenta. Va a depender mucho de lo que nosotros estemos analizando de nuestro entorno. Hablando de remoción del exceso de penetrante. Cuando se realiza una buena remoción del exceso de penetrante, las indicaciones de discontinuidad se observan con claridad. Esto permite realizar una interpretación efectiva. Si realizamos una buena limpieza, vamos a garantizar que el revelador realmente nos dé la información relevante. Estas son fotografías que hacen alusión a eso. Aquí ya vemos la indicación, pero sobre el revelador significa que se hizo un buen proceso de limpieza. La emoción del exceso de penetrante. Por el contrario, una inadecuada remoción del exceso de penetrante dará como resultado un fondo de contraste excesivo que hará difícil o incluso imposible la interpretación de las indicaciones. La mayoría de las veces, la causa de esta condición es el exceso de penetrante aplicado sobre la zona a examinar. Si bien es cierto, debe existir suficiente penetrante sobre la superficie, demasiado penetrante no solo no es necesario, sino que además causa dificultad en las tareas de remoción e interpretación. Veamos rápidamente la diferencia entre estos dos pares de fotografías. Vean que acá ya está el revelador aplicado, pero vean el tipo de indicaciones. Básicamente es una mancha, no podemos distinguir acá realmente si esto es una discontinuidad. Yo dudaría solo con ver esto que esto sea producto de una discontinuidad. La indicación seguramente me indicará que se hizo una mala remoción del exceso de penetrante. Permítanme, algo pasó con mi internet. Vamos nuevamente a iniciar la presentación. Esto ya lo pasamos. Vamos a ir directamente hasta donde nos dejó y nos sacó. Una correcta remoción de penetrante debe dar como resultado este tipo de indicaciones. Claras, bien definidas, que faciliten la interpretación. De lo contrario, vamos a tener esto, y esto, no importa cuánta experiencia tengamos, va a ser muy difícil poder identificar las discontinuidades si existen. Probablemente no habrán discontinuidades, pero lo que se hizo fue un proceso muy deficiente de remoción del exceso, y tenemos como producto final esto, que no nos da ninguna información confiable, ¿verdad? Siempre, respecto a esto, veamos estos dos ejemplos.
La remoción del exceso de penetrante es un paso crítico del proceso y en cualquiera de los métodos de remoción se debe evitar una remoción excesiva. Se puede extraer el penetrante atrapado en las discontinuidades, disminuyendo la sensibilidad e invalidando los resultados de la prueba. Evitar una falta de remoción. Ello causaría una gran cantidad de indicaciones. Esto impedirá una adecuada interpretación de los resultados. Los dos extremos nos llevan a lo mismo. Nos arrojan resultados que no son relevantes o que podrían ser equivocados. Veamos esto de acá, en la imagen de la derecha, de la izquierda. Se ve que está limpia y hay indicaciones. Aquí en uno de los extremos. Esta pieza es la misma que vemos aquí a la derecha. Vean que aquí, aparte de las indicaciones que se ven en todo el contorno de la soldadura, también la superficie de la pieza como tal se ve como rosada, ¿verdad? Y en cambio acá se ve blanca. ¿Cómo definir cuál es la limpieza correcta? Eso es algo bien difícil que se tiene que lograr solo con la experiencia. Si tomamos en cuenta estos criterios de limpieza, deberíamos ser capaces de llegar a realizar un proceso de limpieza correcto, de remoción de exceso de forma correcta. Sin embargo, si no lo hacemos bien, podemos llegar a cualquiera de los resultados que vimos. Secado después de la remoción. Si se emplean reveladores secos o en suspensión no acuosa, se debe de secar el componente después de la etapa de remoción y antes de aplicar el revelador. Para el secado puede usarse un horno con aire caliente, recirculante, chorro de aire caliente o aire a temperatura ambiente. Aire a temperatura ambiente creo que es el medio más común para secar después de la remoción. El mejor secado es obtenido en un secador con aire caliente, recirculante, termostáticamente controlado. Se debe evitar tiempos de secado prolongados, ya que el penetrante podría secarse y descomponerse dentro de las indicaciones. Sin embargo, ¿cómo aplicarían esto en una tubería como las que les mostré, verdad? Una tubería que seguramente iba en la parte superior del techo, en accesos difíciles. Es muy difícil llegar a esos puntos con estos métodos de secado. Esa es la razón por la que le decía que el aire a temperatura ambiente era de los medios de secado más utilizados, porque dificulta mucho llegar con el método correcto a puntos que son inaccesibles de acuerdo al tipo de instalaciones que estemos inspeccionando. En el caso de las tuberías que les puse como ejemplos, había tuberías que estaban a 6, 7 metros de altura. ¿A qué hora llegábamos con ese tipo de sistemas de secado, ¿verdad? Aplicación del revelador. La aplicación del revelador se realiza según el tipo de revelador que sea empleado. Revelador en polvo seco se emplea con penetrantes fluorescentes. Revelador en suspensión no acuosa, suspendido en solventes, se emplea con penetrantes visibles o fluorescentes para inspecciones en taller o en campo. Revelador acuoso en suspensión o en solución base agua se emplea en estaciones de inspección. Aquí vemos unos ejemplos de cómo están aplicando esto. Acá tenemos un chorro. Acá tenemos spray. Hay diversos. Creo que en la actualidad, al menos localmente, lo que he visto es que proliferan los tipos spray, reveladores secos. Bueno, al menos solo conozco lugares que venden, así que no es tampoco, tal vez no sea muy confiable en la información que les venden. Los reveladores secos y en suspensión no acuosa deben aplicarse sobre superficies secas. Los reveladores acuosos, solubles o suspendidos en agua se pueden aplicar inmediatamente después de haber terminado la remoción del exceso de penetrante. Los reveladores en suspensión acuosa o en suspensión no acuosa requieren de agitación constante antes de ser aplicados. Todas las superficies de examinar deben estar cubiertas con revelador. Esto es importante.
todo lo que tenemos que evaluar, si no tiene revelador, no será una evaluación correcta. La capa de revelador debe ser fina y uniforme. Una capa muy gruesa de revelador podría enmascarar indicaciones de discontinuidades, fechas finas y estrechas. Una capa muy ligera de revelador podría no ser suficiente para extraer el penetrante atrapado de discontinuidades pequeñas o podría crear un pobre contraste. Si la capa de revelador es muy gruesa, en sistemas penetrantes tipo 1, de tal forma que la superficie metálica esté completamente enmascarada, la superficie debe ser limpiada y reprocesada. Aquí esta es la desventaja. Si nos equivocamos, hicimos mal una de las etapas, tenemos que volver al inicio otra vez. Y empezar la limpieza, garantizar la limpieza y volver a reiniciar la técnica. Tiempo de revelado. Esto es lo que deberíamos nosotros ver si hay discontinuidades. Esto ya pasó por el proceso de limpieza, ya pasó por la aplicación de penetrante, ya pasó por el tiempo de secado del penetrante, ya pasó por la remoción del exceso del penetrante, ya se aplicó una delgada y fina capa de revelador blanco y ya empiezan a aflorar las indicaciones. Si la aplicación de revelador se realizó de forma incorrecta, las piezas deben ser limpiadas y reprocesadas. No hay pierde. Se debe evitar la contaminación de superficies cubiertas con revelador. Realizar el monitoreo visual de las superficies de prueba mientras transcurre el tiempo de revelado. Esto ayudará a la interpretación de resultados. Hagamos más o menos un resumen de los tiempos que necesitamos para aplicar este método. Imagínense que van a inspeccionar un cordón de soldadura. Lo primero es la inspección visual. Inspeccionan su pieza, digamos que llegan a resultados en 5 minutos. 5 minutos de inspección visual. De ahí viene la limpieza previa. Limpieza previa con métodos mecánicos y luego con solvente. Ahí se van otros 5 minutos. Bueno, aplican el revelador. Lo hacen en 1 minuto, un par de minutos. Tiempo de espera, si tomamos el criterio más seguro, serían 10 minutos. Y ahí iríamos por 20 y algo de minutos. 15, 5, por 17 minutos. De ahí aplicamos el revelador y su siguiente tiempo de espera, otros 10 minutos. Ahí vamos 27 minutos, aproximadamente media hora para aplicar este método y llegar a este tipo de indicaciones. Media hora para llegar a obtener esto, y de ahí viene la evaluación. La evaluación es el 80% del método. Si después de hacer todo esto nos equivocamos haciendo la evaluación, hay que volver a empezar. Si alguno de los pasos de remoción, de aplicación o limpieza se hizo mal, seguramente el tiempo se puede llegar a duplicar, a pesar de que el método es sencillo. Sí implica duplicar tiempos cuando una de las etapas o pasos se hizo incorrectamente. Hablando de un cordón de soldadura, 10 minutos a media hora que me retrase no es significativo. Pero ¿qué tal si tenemos que inspeccionar 50 soldaduras? Ahí el problema es mucho más evidente, ¿verdad? Esto es lo que nos obliga a hacer un proceso metódico, ser metódicos y exigentes con cada uno de los pasos. Si fuese un cordón de soldadura que hiciésemos en un proyecto una vez al año, no importaría, pero si tenemos un proyecto con 50 tubos soldados, más todas las uniones, más todos los accesorios, válvulas de todo tipo, imagínense la cantidad de cordones de soldadura que tienen que evaluar. Esto lleva tiempo. Esa es la razón por la que el proceso debe realizarse de la forma correcta. Interpretación y evaluación. Una vez transcurrido el tiempo mínimo de revelado, que son 10 minutos, se debe realizar la inspección visual sobre las superficies examinadas para interpretar
indicaciones formadas. Veamos ahora la secuencia de aplicación de los ensayos no destructivos. Primero, inspección visual. De ahí, aplicación del método. De ahí, inspección visual. Ahora, para evaluar las discontinuidades, las indicaciones que arrojó el segundo método. Volvemos a inspección visual otra vez. Esta es la importancia de la inspección visual. El dominio de esta técnica nos va a garantizar la evaluación posterior de cualquiera de las otras técnicas que decidamos aplicar. Las indicaciones generadas por el método de inspección por líquidos penetrantes se deberán al penetrante atrapado en una discontinuidad abierta a la superficie o por la acumulación de penetrante en las irregularidades de la superficie de la pieza de prueba. Significa entonces que si hay irregularidades en la superficie de la pieza, no van a ser necesariamente discontinuidades. Puede ser algo inherente al tipo de superficie o material que estemos analizando, por lo que se debe de analizar las causas de que se generen de las indicaciones. Por ejemplo, esta es una tubería de PVC corrugada para drenajes, diámetros grandes, que pueden llegar a fallar de esta forma. Este tipo de fallas sí son consecuentes con el tipo de fabricación, con el uso y todo. Pero esto es, diría yo, lo esperable, lo que uno espera encontrar en este tipo de tuberías. Ahora vean esta de abajo. Esto es el corrugado de la tubería de la parte exterior, por lo que alcanzo a ver. Y se ven acá indicaciones que no corresponden a discontinuidades, simplemente se deben al tipo de superficie. No puedo yo decir que tengo discontinuidades en todo el tubo, pues. Debo saber lo que estoy interpretando. Esto sí, obviamente, definitivamente cualquiera hay discontinuidades en este tubo. Sin embargo, debemos diferenciarlas, debemos tener la capacidad suficiente para descartar esto que vemos acá. Esto no son discontinuidades, simplemente se trata de la naturaleza de la superficie. Veamos esto. Evaluación. Consiste en determinar si una discontinuidad no intencional, o sea, una indicación relevante, cumple o no con el criterio de aceptación especificado. Es la acción de comparar las dimensiones o características de una discontinuidad contra un carácter de aceptación. Si una discontinuidad no cumple con el criterio de aceptación, se evalúa como rechazable y adquiere la categoría de defecto. Aquí es bastante obvio. Acá para esto diría que es obvio muchas veces para cualquier inspector de soldadura. Sin embargo, si yo no soy experto en soldadura, si no tengo los criterios de inspección, si no domino la inspección visual como se debe, ver esto podría ser que no me arroje ninguna información útil. Puede estar ahí y yo simplemente no sepa cómo interpretarlo. Al final esto es lo que a esto nos lleva cualquier método de ensayo no destructivo, a hacer una evaluación. Y eso ya requiere una formación de criterio, ¿verdad? Ya estamos por terminar. Discontinuidad versus indicación. Una indicación con líquidos penetrantes es generalmente mayor que la discontinuidad que la provoca. En cualquiera de los casos, el tamaño de la indicación es la base para la evaluación. Y aquí está el ejemplo claro. Tenemos acá la discontinuidad, que puede ser un pequeño poro, no sé, una discontinuidad cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, la indicación es mucho más grande. Ver esto me lleva a tomar toda esta área para hacer la evaluación, aunque después concluya que aquí es nada más. Ver esta área tan grande de indicación es lo que me debe regir a mí para hacer la evaluación. Sin embargo, también puede ser indicación de otra cosa, de que alguno de los procesos de limpieza no se realizó bien. Sin embargo, esto es general. La discontinuidad siempre va a ser más pequeña que la indicación, al menos en líquidos penetrantes. Creo que está bastante claro esto.
Y finalmente les dejo aquí una síntesis de líquidos penetrantes. Vean, está mucho más complejo que la inspección visual, ¿verdad? Aquí están contemplados los diferentes tipos de penetrantes, los diferentes tipos de remoción, los diferentes tipos de revelado, los tiempos, y finalmente se termina con una limpieza de lo que evaluamos. La pieza debe quedar como la encontramos, limpia, sin contaminación, pero ya con un reporte que nos diga si hay o no hay discontinuidades. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Son las 4:51. Este video es un video rápido que nos muestra el proceso. Creo que tarda como 7 minutos. Y una vez le damos para finalizar el tema. Solo me confirman si necesito apagar mi micrófono por cuestiones de feedback o algo así. Si lo escuchan bien, me pueden decir aquí mismo de una vez. Voy a quitar mi micrófono. Ingeniero, disculpe, pero creo que sin el micrófono no escucho el video. ¿El audio es 0 o con poco volumen? El audio es 0. En cambio, con el micrófono se escuchaba lejos, pero sí se podía escuchar un poco. Bueno, yo creo que va a ser, espero que sea problema de ancho de banda al internet, que está muy bajo ahorita. Yo creo que no vale la pena verlo sin sonido, entonces se lo voy a dejar para que ustedes lo visualicen ya con más tranquilidad en su casa. Voy a ver si está el link puesto ahí. Si no, les voy a postear el link en el grupo de WhatsApp para que lo vean mejor, más tranquilamente. Sin sonido no tiene mucho sentido que lo veamos ahorita. Entonces, por favor, antes de retirarse, registren su asistencia nuevamente, por favor. El link lo puse al inicio de la clase. Vamos a ver si todavía está para volver a colocarlo. Y aprovechemos estos últimos minutos para resolver dudas, escuchar algún comentario si lo hubiese. Aquí les volví a compartir el link de la asistencia, por favor, registren antes de retirarse. Voy a suspender acá también el video. Pues comentándoles que este método realmente es bastante sencillo. Ven, limpiar, aplicar, limpiar, revelar e interpretar no es nada del otro mundo. Sin embargo, con falta de práctica uno puede echar a perder todo el trabajo y tener que hacerlo nuevamente. Y
En Guatemala conozco 2 lugares que venden estos líquidos penetrantes. Los precios rondan un set completo, lo venden por set, lo venden como limpiador, como penetrante y como revelador, como esos botes de spray que vimos escasamente en el video. Rondan alrededor de 1,000 a 1,500 quetzales el kit. No es caro, es bastante accesible, bastante fácil. Sin embargo, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Hay que saber un poco y aplicar la teoría o la metodología bien, como se dice, como dice la presentación, hay que hacerlo bien. De lo contrario, el trabajo puede simplemente arrojar resultados que no sean confiables, pueden aparecer discontinuidades o reportar discontinuidades que no existen. O en el peor de los casos, no ver discontinuidades ahí que están presentes y aceptar una soldadura sin saber que van discontinuidades abiertas a la superficie. Eso sería como que la conclusión sobre este tema. Y pues por el momento ya estamos a escasos 3 minutos de llegar a las 5 de la tarde. Salimos, aunque sea bastante rápido, con los 2 temas. Gracias por los ejemplos que nos compartieron de inspección visual sobre líquidos penetrantes. Voy a ver si les consigo un ejemplo real, también un reporte de algo que tengo por ahí en algún lugar para la otra semana y compartírselos. Aquí en Guatemala tenemos una empresa muy grande ya con ya más de 40 años de experiencia. Ya no pude traerlos para la conferencia, pero es una buena, hay muy buen recurso entrenado aquí en Guatemala, un recurso humano muy calificado en nuestro medio. No podrán ser la cantidad exagerada que tal vez esperásemos, pero sí hay contactos, hay gente que se dedica a esto y lo hace muy bien, certificados totalmente, siguen las normas. Esto no es nada nuevo, esto es algo que se viene practicando hace mucho tiempo y nosotros seguramente no vamos a ser los expertos en esto, pero conocer estos criterios nos van a servir para gestionar mejor nuestra parte de mantenimiento, que es lo que nosotros hacemos a diario, es nuestro pan diario, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no las hay, pues no me queda más que desearles feliz fin de semana. Se cuidan mucho. Voy a postearles el examen a media semana aproximadamente para que lo realicen tranquilamente y lo puedan entregar antes del próximo sábado. Perdón, ingeniero, Recording muchas stopped. gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, se cuidan mucho. Compañeros, buenas Gracias, ingeniero. tardes. Feliz tarde. Ah, ingeniero, gracias. Feliz Buenas tardes. tarde. Vamos a salir de la clase.